En primer lugar, daros las gracias. Yo pensaba que un lunes podríamos conseguir ambientar tanto las horas centinelas, y que me alegro mucho de que al final haya habido una buena concurrencia. En principio, yo solamente os voy a hablar un pelín sobre la Asociación de Amigos de Torreáguila. Muchos de los que estáis aquí ya lo conocéis, porque soy socio. Pero bueno, la función de Torreáguila, de la Asociación de Amigos, no es solamente la Villa Romana. El objetivo, dentro de los estatutos, el objetivo que también pusimos era abarcaba la Villa Romana de Torreáguila y además los recursos patrimoniales turísticos de la comarca de la Vega Baja. Entonces, en todo eso, que es un objetivo amplísimo, pues también cabe lo que hoy Ismael Carmona nos va a ofrecer, que es una charla muy interesante sobre la lengua de esta zona, la lengua que desgraciadamente va desapareciendo, pero bueno, todavía hay personas interesadas de que esto no se olvide, porque al fin y al cabo es un patrimonio más, es un patrimonio inmaterial, no es un monumento, pero que es tan importante como lo que se puede tocar y ver por ahí. Y yo animaros a que sigamos cuidando de nuestro patrimonio, animaros a que la Villa Romana está ahí y hay que cuidarla porque es muy importante. Insisto que muchas veces en los círculos arqueológicos la Villa Romana de Torreáguila está mucho más considerada que muchas de las personas que estamos cerca de ella. Y es un poco decepcionante en ese sentido. Entonces, os animo a que la conozcáis, la estudiéis y sobre todo también que nos echéis una mano para conservarla y divulgarla. Yo ya no tengo nada más que decir. Os dejo con José Manuel Requinte, que también es miembro de la Asociación de Amigos de la Villa, y os va a presentar un poco más detenidamente al amigo Ismael Carmona. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Después de las palabras del presidente de la Asociación de Amigos de la Villa Romana de Torreáguila, Pedro del Viejo, pues yo quiero hablar un poquito brevemente del amigo Ismael Carmona García. Él es natural de Valde de la Calzada, es decir, está muy cerca de nosotros, dentro de las Vegas Bajas. Él es filólogo, él es investigador y se dedica también a la divulgación de lo que es el extremeño. Es presidente de la OSDE, que es el órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y su cultura. A nosotros, como asociación cultural, también nos interesaba, pues, digamos, participar y un poco trabajar conjuntamente con la OSCE, pensando precisamente en que estamos preocupados también por ese patrimonio, como bien decía Pedro, inmaterial, ese patrimonio que no podemos tocar o ver, y que lamentablemente pues, se quedan en muchos casos en las personas más mayores. Lo que está haciendo Ismael, su labor precisamente es recopilar, pues, digámoslo así, un diccionario, un glosario de términos extremeños que en su día ojalá que se pueda publicar porque sería sumamente interesante. Y él nos va a hablar, pues, un poco de cómo se habla del auténtico extremeño, cuáles son esos términos que seguramente a todos ustedes les va a sonar, le va a hacer comparaciones y seguramente les van a dar la razón en que son palabras que las tenemos prácticamente cada día a día, ¿no?, en nuestra vida. Entonces yo les aseguro además que va a ser una intervención bastante animada, ¿no? Y nada, les voy a dejar con Ismael Carmona García y adelante. Suerte. Buenas noches. Agradezco a lo primero, sobre todo, la invitación de la Asociación de Amigos de la Villa Romana de Torreáguila, el poder estar aquí en el Montijo, a echar un ratito con
todos vosotros, para hablar en extremeño, para contaros un poquito cómo se parla aquí en Extremadura. Cuánto de todo eso tenemos aquí en la Vega Baja, y para que veáis un poquito por encima que también el patrimonio oral es un patrimonio lo mismo que puede ser el arqueológico, el arquitectónico, el gastronómico, cualquiera de ellos, porque para nosotros es todo el conjunto de nuestra cultura que hemos heredado desde hace muchos siglos. Además que, como ya me han presentado muy bien, y tampoco quiero enrabar y de contar más de la cuenta, vamos a liarnos ya, vamos a ir al turrón y vamos a explicar qué consiste todo esto del extremeño. Antes de nada, os comento dónde sale esta asociación, que es el órgano de seguimiento y coordinación del extremeño en la subcultura. Tiene ya 3 añitos. El año que viene, a los 1 de febrero, ya cumplimos los 4. Y nos juntamos en Cáceres una serie de investigadores, de profesores, de gente preocupada por nuestra cultura, nuestra lengua, nuestras tradiciones. Además que vimos bien juntarnos en una asociación e intentar arreempujar todo lo que tuviéramos entre manos para que todo esto no se perdiera. Además que nuestra asociación procuramos siempre antes que todas las cosas investigar todo lo que tenga que ver con nuestra cultura, y por eso, como la cultura es una cosa tan grande, lo que hacemos es repartir el trabajo por medio de comisiones. Las comisiones de lengua, una de literatura, otra de historia. La de historia tuvo una hace 10 años, y la de cultura, ¿no?, que ya coge más temas. La manera que tenemos de comunicar todas estas añaduras y todas estas cositas que vamos descubriendo es por medio de, ven aquí, como una charla que estamos esta noche aquí. Entonces, nuestra asociación tiene 2 caras, una de investigación y otra pues, de cara al público. Además que por medio de la charla, por medio de actos culturales, participamos donde quiera que nos llaman, ¿no?, siendo de ayuntamiento, siendo de otras asociaciones o de cualquier cosa, allá que vamos, ¿no?, sin problema, en todo lo que tenga que ver con nuestra cultura. Entonces, también procuramos que se junten, porque sabemos que hay mucha gente, lo que pasa es que cada uno está desperdigado en el subpueblo, saca las sus cocinas, ¿no?, a lo mejor en las revistas de feria, en cocinas de estas así, que no tienen mucho esparramamiento, y lo que nos queda al final es una publicación para un lado, otra para otro, otra para el... Y siempre estamos, pues eso, pues, aislados y no nos damos a conocer. Por eso cuando andamos bregando por los pueblos y vemos la gente, pues siempre encontramos gente afín, que le gusta, que ha investigado por su cuenta, que a lo mejor tiene un casino de palabrero, que ha estado investigando los símbolos que se ha encontrado en una pared, que ha estado grabando a la gente vieja del pueblo, cositas de estas, ¿no? Entonces, pues toda esa gente que está preocupada por nuestra cultura siempre debe llegar a nuestra asociación, que para eso estamos. La manera que también tenemos de divulgar fuera parte de la charla, ¿no?, aquí cara a cara, por lo que procuramos también es tirar de aquellos medios, aquellos canales de comunicación que no sean muy costosos, porque como no tenemos perra tampoco para andar desfaragando, siempre tiramos de lo más barato, que es el internet, o mismamente la prensa, ¿no? En Extremadura tenemos un articulino todos los fines de semana, escrito en extremeño, y es quizás que la única publicación fuera parte del periódico de la Sierra Gata que publica en extremeño. Entonces es un logro ya. Y luego pues, también por la radio. En la radio participamos en un programa que se llama El Rincón Extremeño, que echan en Radio en Cataluña todos los sábados, y la gente emigrante de allí pues, se alegra mucho de escuchar y de seguir escuchando las cosas de su tierra. Entonces ese programa, que fuera parte de poner música y de poner pues, historia, recetas de las comidas y de todo eso, pues también tiene un apartado donde nosotros
participamos para divulgar lo que es la lengua. Y en resumen, pues observando todas las acciones, todos los programas y todo aquello, todos aquellos acuerdos que puede tener la gente para que nuestra cultura, sobre todo el patrimonio oral, que es el más escarchizo que tenemos, pueda tirar para adelante. Vamos a ver, en antes de nada, porque ya lleváis un ratito escuchándome y este hombre que está diciendo, ¿no? Yo creo que más o menos se entiende bien, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Pues esto que estoy a hablar no es más que el extremeño, que la gente, pues bueno, uno se lleva la mano a la cabeza, otro no sabe ni lo que es eso, pero la verdad es que el extremeño pues, tiene una razón de ser, ¿no? Que esto no está inventado ni hay cosa ninguna, la gente vieja siempre ha dicho así las cosas. Además que el extremeño más o menos, para que os echéis una cuenta, es el romance que se habla en gran parte de Extremadura, más que nada procedente del latín, pero que también tuvo la influencia de las otras lenguas por vez de la historia. Aquí hay algunos historiadores que buena cuenta pueden dar de ellos, de la historia que tiene Extremadura, ¿no? Entonces, pues por aquí pasaron bereberes, pasaron árabes, pasaron los leoneses y los castellanos. Además que el latín y lo que hubo en antes y lo que hubo después, pues salió lo del extremeño. Que no es nada inventado ni cosa ninguna. Una de las cuestiones que siempre procuramos aclarar en todo esto del extremeño es ¿cómo se llama eso? ¿Extremeño, castú o qué cosa? ¿No? Bueno, os explico qué es esto del castú, ¿no? Porque mucha gente le llama esto castú, ¿no? Y yo creo que el extremeño, es que el castú es más antiguo que el extremeño, o es más complicado, que es... Nada, eso no os hagáis caso ninguno, porque eso es mentira todo. Eso sí que os digo que es mentira. Lo de castú, ¿dónde viene lo de castú? Lo de castú viene de la obra de Luis Chamizo, El Miajón de los Castús, que mucha gente lo conocerá. Y él lo gastaba siempre como sinónimo castellano de castizo, castizo. Para nosotros, para los extremeños, castizo es otra cosa, Castizo, en animal y en persona, en extremeño significa prolífico. O sea que hay que tener cuidado, si no preguntarle a los más mayores que es un animal castizo. Entonces, esto de castú, ¿dónde se lo saca Chamizo? Pues lo gasta, más que nada, dicho de los labradores que tenían tierra, ¿no? Lo que para nosotros siempre han sido los labradores, ¿no? O sea, los que han tenido tierra, las han trabajado y de todo. Ya siempre se refería a ellos como castú labradores. Y aquí os pongo algunos versillos de las poesías del Miajón y que veis el castú que tiene, ¿no? Que estos hombres son los machos de una raza de castús labradores extremeños. Son así los cachorros de la raza de castús labradores extremeños. Los redichos aguijondos se burlaron, los castús labradores sombrilleros. Y será campusino, muy castú, y será labrador, qué duda cabe. Pues ven aquí, todas estas palabras, siempre referidas a la condición del labrador, él mismo, a la terminación del libro, saca un cachimbo de palabrero y mete lo de castú. Y lo de castú él lo define así, ¿no? Castizo, mantenedor de la casta de labradores que cultivaron por sí sus propias tierras. Además que es lo que hemos claro. Entonces, ¿por qué se confunde esto de castú si Chamizo nada más que quería hablar de castú referente a los labradores? Pues esto viene a cuento de que los filólogos, cuando ya se enredaron a investigar y averiguar en qué estaba escrito lo de Chamizo, lo de Gabriel y Galán, pues vieron bien poner el nombre de castú, porque era una palabra diferente, una palabra más o menos chocante, que a la gente le puede dar desgracia, lo mismo que para asturianos lo llamaban Pable, o para muchachos anuncianos lo llamaban Panocho. Además que son nombres de estos que suenan graciosos, ¿no? La gente se queda muy ligero con ellos y lo que sale es más que nada a bajar la condición de la lengua, ¿no? Por ejemplo, el moti, por eso más que nada moti. Entonces, nosotros desde la asociación, y siempre que hablamos de ello, inventamos extremeño, porque es la lengua de los extremeños, una de las tantas que tenemos. Tenemos 4, Extremadura es muy grande.
parte del extremeño y con la parte del castellano normativo, pues tenemos también el portugués, rayano, y tenemos también la fala, ¿no? El xalibego, que ahora están llamando los estudiosos. Y esas 4 lenguas se hablan aquí, lo que es que, claro, en las escuelas nada más que enseñan a los muchachos el castellano, el inglés o alguna cosa de estas, pero el extremeño, el portugués un poquito más, pero el portugués siempre padrón. Y de la fala no hay nada. Además que esos son los adelantos que vamos estudiando, que se estudia primero lo de afuera y luego lo de aquí nos desaculamos del todo. Bueno, nos vamos a acercar un poquito, ¿no? El extremeño en la Vega Baja. La Vega Baja también es un territorio muy grande, muy extenso, y que cogí, pues aquí todos los pueblos que están ahí señalados en el mapa, ¿no? La manera de hablar de la gente de aquí no se destaca mucho de otros lados de Extremadura, no tiene mucha complicación, una palabina por ahí que se gaste nada más que para aquí, o alguna las caídas y cosas de estas que ahora luego vamos a ver más despacio. Pero por lo demás esto es más o menos igual, ¿no? Que tenemos en toda Extremadura. Obviamente tenemos el río Guadiana, que siempre decimos Guadiana, no el Guadiana, y Guadiana es hembra, porque decimos que viene Guadiana crecida, ¿no? Cuando Guadiana se sale de la caja, Guadiana viene crecida, es hembra, y la gente ya está jugándole el Guadiana. El caso es que este río, que ahora parece que nos desapartan tanto unos pueblos de otros, he venido ahora de Guajira, de mi pueblo, he pasado por Guajira y ahora por Montijo, y hay que echar un reón muy grande, hay que echar una vuelta muy grande, pero esto antiguamente no pasaba, porque el río era el elemento que ajuntaba a los pueblos de un lado y otro. ¿Cómo? Con barcas. Los mayores de aquí hayan conocido las barcas y el Guadiana siempre ha estado lleno de vida, ahora parece que desquitando el puente Lobón, para atravesar Guadiana tenés negro, porque viniendo de Talavera al Madrid, imposible. Pues antiguamente Guadiana era lo que ajuntaba, y la gente se admira de cómo el Lobón se puede parar tan parecido al Montijo y cómo en el Montijo se para parecido a lo de Talavera. No, con su cocina, pero más o menos es lo bonito. Bueno, atento de los estudios que tenemos de la Vega Baja, hay muy poquito. Y ese poquito yo creo que meter a señalar más que nada para que veáis cuáles son las admiraciones, la visión, el punto de vista que tiene la gente que ha venido a investigar el extremeño. Os pongo lo primero, para introducir un poquito en el tema, lo que Iris García de Diego, que es uno de los filólogos que más o menos se desapartan de la norma, porque siempre ha estado dentro del afán suyo por el estudio de los dialectos. Y este hombre, a mitad del siglo pasado, nos cuenta, en vez de la fértil cosecha tomada a placer como las hablas caracterizadas, cada dialecto desolado de los nuestros nos ofrecerá en esta avenida secular del castellano más que escasos restos que apenas darán materia para un estudio pobre y difícil, pero que por su escasez y oscuridad debería estimular la curiosidad para la reconstrucción del dialecto. Este hombrito, os decía que a mitad del siglo pasado el castellano se estaba cargando todos los dialectos. Y él lo veía bien, lo veía que la norma, digamos, castellana, por medio de la alfabetización, por medio de las escuelas, lo que hacía es acomplejar a los propios parlantes y decirle, no, tú lo que estás aprendiendo es una cosa, que es la norma, es lo que tiene que ser, porque tú eres muy burro, has venido aquí a la escuela a aprender y tienes que aprender castellano, y lo que parlas en casa, eso está todo mal dicho. Digamos, con esa mentalidad ha pasado mucha gente por las escuelas, además que al cabo de los años, con muchas generaciones, y ya luego después, vemos cómo la lengua se va perdiendo. Y este hombre, García de Diego, cuando lo estaba viendo, ver aquí que pues, son
dialectos que se están perdiendo, están cediendo un terreno al castellano. Bueno, los primeros estudios, o cuando menos de los que tengo noticias de aquí de la Vega Baja, vienen del ALPI. El ALPI es un proyecto de ala lingüístico que quiso sacar desde los estudiosos de los dialectos, más que nada para tener una muestra, ya que se estaba haciendo en otros países, aquí como siempre pues estamos siempre en la zaga de todas estas cuestiones, para tener una visión de qué se pasa en la península, ¿no? Cuántas lenguas hay, cuántos dialectos y todas estas cosas. Y resulta que en 1935 un par de investigadores vino a Talavera a investigar cómo se parla en Talavera. Y con un cuestionario, tirando mano del cuestionario, con una serie de preguntas que eran las mismas a todos los lados, pues ellos iban tomando notas en una de esas hojas, tomando notas de cómo se parlaba. Entonces, claro, esta gente pues, venía a los pueblos y decía, ¿cómo hace cuando el gato maulla? Preguntando ellos, ¿no? Cuando el gato maulla, ¿cómo se llama cuando maulla? Entonces, ¿por qué he respondido? Con maullar. Pero no, claro, es que tú vas a un pueblo y le preguntas a la gente por estas cosas, ¿no? ¿Tú cómo dices, cómo llamas al cerdo aquí? O cerdo. Claro, la gente lo que hace es responder lo que viene ya en la pregunta, pero claro, esos son lo que va recogiendo esta gente. Entonces, pues recogen una serie de datos que no son los verdaderos, porque este método falla por todos lados, Entonces, cuando tú quieres preguntar, por ejemplo, el gato, ¿no? Cuando maulla, pues tú decís, ¿cómo jadia el gato? ¿No? Después de miau. ¿Y eso cómo lo llamáis? Pues miar. Los gatos mían. Pues no, pues estas cosas nos vienen aquí a señalar. Además que todos estos testimonios que nos recogen los primeros en el primer cuarto del siglo pasado nos sirven de poca cosa. Ahí en Talavera sí nos sirven, por ejemplo, para recalar la S, ¿no? Ahí ya tienen la S, ahí tienen una de las frases, que es la tercera frase que viene, ¿no? Que pone ahí, lo sacó del pozo, ¿no? Ahí el que estuvo diciendo cómo se decía eso en Talavera, pues lo sacó del pozo, ¿no? Con la S esa que tienen ahí. Pero para poco más, no vamos a crear nunca poco más. Ahora, este hombre, también frastero, pero yo vengo aquí de maestro, que es Santos Coco, sacó en la revista de estudios extremeños una serie de artículos muy buenos y ya con bastante rigor filológico y atestiguando Andy Seidi, todas esas palabras, nos cuenta y nos trae una recagila muy buena del léxico más que nada de la provincia de Badajoz. Entonces, este hombre sí saca, a lo largo de esos años, del 36 al 52, cientos y cientos de palabras que de otra manera quizás que se hayan perdido. De estas palabras he tenido que poder hacer el cotejo para aquí para la Vega Baja y las fuerzas de ellas las conoce la gente mayor, la gente nueva obviamente pues ya no las conoce. Y una cosa muy curiosa que parlaba Santos Coco es lo que dice en la introducción de uno de sus artículos. Ha de seguir un estudio histórico de la lengua, a tal fin conduce la publicación de importantes documentos de gran valor lingüístico existentes en nuestros archivos. ¿No podría llegarse al conocimiento de la evolución del romance en Extremadura? ¿Cuáles son las características del dialecto mozárabe en tiempo de los reyes taifa de Badajoz? ¿Qué regiones de España han ejercido mayor influencia en el habla de Extremadura? Que un hombre, en el primer cuarto del siglo pasado, se preguntara todas estas cuestiones que ahora ningún dialectólogo se plantea, ya hay mérito, ya tiene tu mérito, porque es un paso, es una línea de investigación que él la abrió, pero que luego desde la universidad la cortaron de enseguida. Porque ya no se podía preguntarle a bien el extremeño, ellos ya daban por sentado que el extremeño es una variedad del castellano, cuando no es así. Algo viene este hombre, Zamora Vicente, algunos lo sonarán, porque este es el más conocido en el ámbito de la lingüística y de la dialectología, y estuvo por Mérida unos cuantos meses a investigar cómo se parla en Mérida y en los pueblos
pueblo de al lado. Estamos parados en 1943. Y este hombre, en lo primero del libro, cuenta esto. Los habitantes de esta demarcación viven con notorio retraso y primitivismo, lo que justifica en parte la abundancia de arcaísmo de su léxico. Retraso y primitivismo. Ese era el retrato que tenían de nosotros los que venían a Extremadura. ¿No? Aquí vivimos como Javi 7-8 siglos, no hemos mudado ni tampoco nada, entonces por la gente sigue hablando lo mismo de burro que Javi 7-8 siglos, por eso se conserva la lengua, porque ha estado aislado del mundo. Parte tiene razón, pero para que veáis el retrato que da en sus estudios, que se las dan de científicos, las palabras que gastan, ¿no? El primitivismo y el retraso. Y con esa es la mentalidad que ven de nosotros desde fuera, y la que nos han metido nosotros en la moneda desde las escuelas. Ahora este hombre, que no tuvo nada que ver con la Universidad de Paquí, sino con la de Granada, pues tuvo un acierto muy bueno, que era hacer la tesis de cómo se palabra en el arroyo de San Serván. Este hombre que no tenía, digamos, toda esa impedimenta por medio de la Universidad de Extremeña, hizo un estudio bastante bueno del dialecto extremeño en el arroyo. Son 800 y pico de páginas que están mecanografiadas, no están publicadas más que en internet, que pueden consultarla por medio de ahí, y traen una retajila y una serie de construcciones de una perspectiva completamente distinta a la que le dan aquí los propios estudiosos del extremeño, y que es uno de los tesoros, uno de los monumentos, digamos, de investigación más importantes que tenemos, y está hecho de un pueblo de aquí, de al lado, del arroyo San Serván. Gran parte de estas palabras también las he cotejado en la frase con gente de Paquí y siguen diciéndose lo mismito. Entonces, se puede comprobar que desde 1974 hasta ahora se ha conservado bastante bien, siempre hablando de los mayores. Él nos cuenta esto. En la actualidad, los modernos medios de comunicación e información, así como una mejor preparación escolar de niños y jóvenes, hace que las escasas peculiaridades vayan sucumbiendo ante la influencia arrolladora de la lengua oficial, por lo cual hay que rastrearlas en el habla arroyana rústica o en personas de escasa cultura. Aquí otro de los fallos gordos del primero. Personas de escasa cultura. Los extremeños somos unos incultos, unos burros, unos paletos, no sabemos vivir, no sabemos expresarnos, no valemos para nada. Eso es lo que nos cuenta. Y esa es la idea que tenemos. Y este hombre, cuando leyó por Hadel todo esto, partía de los principios grandes de la dialectología, y idea que las personas incultas, las que no sabían escribir, los alfabetos, que llamamos aquí, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Ellos han conservado la lengua. ¿Por qué? Porque hay, digamos, dos tipos de cultura. La que es tradicional, que es cultura, eso es cultura también, y luego la que enseña en las escuelas. Y la que enseña en las escuelas no es mejor ni peor de la que se ha conservado en los pueblos, tradicionalmente. Pero la gente no ve eso. La gente ve que lo que se va enseñando, digamos, de generación en generación, tiene peor mérito y está peor calificado que lo que la gente aprende en las escuelas. Y eso es así, ¿eh? Y a nosotros, todos los que hemos pasado por la escuela, nos han dicho eso. Y hemos pasado por ahí, Además que cuando nosotros decimos así, así no se dice así. Ya está, ya lo oímos. Ahora vais para Portugal, a ver cómo dicen ahí. En Portugal es así, ¿no? Con la ensala al último. Y allí es normativo y aquí no. ¿Por qué? Es que son cuestiones que no lo aclara la lingüística, lo aclara la sociolingüística y la psicología, porque a nosotros nos han metido que paramos mal desde chiquinino y con eso nos hemos quedado. Y siempre procuramos esmerarnos en pronunciar bien las letras. Nosotros pronunciamos muy bien las letras, muy bien las pronunciamos, porque nosotros tenemos nuestro sistema y nuestra manera de pronunciar las cosas.
misma que el castellano, ni la del portugués, ni el italiano, ni el griego. Es la nuestra. La que a lo largo de los siglos salió cuajando, de más que es lo que tenemos ahora. Y eso no quiere decir que esté mal ni bien, es lo que tenemos. Este hombre también de Calamonte sacó un palabrero que está bastante curioso, pero ya con ese sentido de morriña, ya así con un toque mangrioso, saca estas palabras recordándose de cómo se parlaba cuando era chico. Y por eso lo llama, ¿no?, palabras de mi infancia. Y nos cuenta en el prólogo, el que era concejal, los calamonteños debemos preservar nuestro patrimonio, en este caso concreto no entendido como patrimonio arquitectónico, sino como un patrimonio de nuestra cultura popular a través del habla y de las expresiones que utilizaron nuestros antepasados, que incluso hoy seguimos empleando y que deberíamos mantener viva y en vigencia. Aquí, cuando menos, ya en el siglo XXI, la gente iba siendo más consciente de que el patrimonio lingüístico es tan importante como el otro, ¿no?, como el material que se toca. Y bueno, esto está muy bien decirlo, pero claro, luego cuando nos toca jader, ya es otra cuestión, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos estudiar una lengua, concretamente esta de la recapaz? Lo podemos estudiar de muchas maneras, por medio del vocabulario, por medio del vocabulario. Tenemos una cantidad de palabras, ahora un poquito más adelante vamos a hacer un repasito, a ver si os suena, a ver si os acordáis, a ver si la gastáis también, de lo que se parla por aquí, para estos pueblos. Para que os echéis una idea, en los 10 o 11 años que llevo investigando el extremeño de Paquí, he podido recoger unas 9.000 palabras que no se parecen al castellano, o que si están en castellano aquí significan otra cosa, o que están dentro de lo que es lo corriente en Extremadura. 9.000 palabras, de uso corriente. Y que digo, a poco la gente lo va diciendo, yo estoy siempre pendiente con el oído ahí bien puesto, y cojo mi libretina, tiro de ella y la voy apuntando. Y así pues han ido saliendo pues, esas 9.000 palabras. Y dentro de todo eso de las palabras, pues también frases hechas, expresiones, que vamos a repasar algunas poquinas, así las conocéis, los refranes, que eso digamos una de las cuestiones que mueva mucho desde lo más viejo a lo más nuevo. Los más nuevos no gastan refrán ninguno, porque no los conocen. Pero ahora la gente mayor siempre tiene algún refrán. Siempre. Los cuentos, que ya tampoco se cuentan cuentos, porque claro, ahora tenemos la tele. Ahora ya como tenemos la tele, ya la gente por la noche, cuando come y todas estas cosas, ya no se cuentan cuentos como antiguamente. Se enchufa la tele, o quedamos todos callados, dependientes de lo que dicen los políticos, y ya está. Y no hay comunicación, no hay transmisión por medio de la oralidad de ese patrimonio. Entonces, por mi abuela y mi bisabuela han sido por los últimos que han transmitido cuentos. Luego ya de la generación de mi madre y ya posterior, pues ya ni los conocen. Cantar, lo mismo, antiguamente pues estaba todo cantando, no había radio, no había radio. No había el MP3, no había móvil ni cosas de estas. Siempre que se hacía algún oficio, ¿no?, se iba a lavar al río o a alguna charca, ahí en la puebla de los Ollancos, o para aquí, no sé dónde lavaban los antiguos. Una charca también para aquí, ¿no? Entonces, claro, se iba, se cantaba, estaba zachando, se estaba cantando, se estaba cavando garbanzos, se estaba cantando, siempre cantando. Y son cantares de los antiguos, algunos son antiguísimos, algunos son románticos, que vienen por eso, por el siglo XVI, y que en boca a boca se han transmitido hasta ahora. Topónimos tenemos muchos. La gorda de ellos no son, digamos, extremeños, que han sido pues, siempre los que ponen de afuera, porque claro, la toponimia viene siempre de quien se jade de la tierra, y aquí en la tierra, pues, desde los tiempos de la conquista cristiana, siempre se las han repartido los que vienen de afuera, ¿no? Entonces pues, tenemos aquí pues, muchos nombres que hacen referencia a los posesores, antiguos, de los cortijos, de la finca, de las grandes tierras, y mismamente tenemos ahí la orden, ¿no? ¿Dónde viene eso? Pues la orden de Santiago, donde tenemos ahí al otro lado de Guadiana. Por eso, mucho.
pero es también patrimonio que debemos respetar y debemos señalar en el mapa cómo la gente lo pronuncia, Y vemos, por ejemplo, que aquí en el Montijo, digo el Montijo porque es el nombre que siempre se ha dicho, el Montijo y la Puebla, con el artículo del Antri, porque es su topónimo, siempre se ha dicho así. Pero ya como guiamos más por la norma castellana, le quitamos el E y decimos voy a Puebla y voy a Montijo. Montijo. Bueno, ya nos quedamos ahí más ancho que pancho. En fin. Las tradiciones, por las hojas de ellas se han mantenido precisamente por medio de la oralidad. Entonces, cuando ya no hay comunicación y se transmiten esas tradiciones por la oralidad, ¿qué pasa? Se pierden las tradiciones también. Entonces, sería bueno, por medio de los archivos, por medio del testimonio oral, a ver si se pueden recuperar esas tradiciones que nos cuentan, que nos han llegado de leyendas. Aquí tenemos, por ejemplo, de la Chaca de las Encantadas, una tradición que, bueno, haya salido por medio de la rehabilitación de la charca y ya ha estado bien, ¿no? Porque ahí con ellos pues, se tiene la misma tradición, ¿no? de las Encantadas. Y la creencia, ¿no? La creencia, las supersticiones y todo esto que tenemos ahinchado, muchas, la gente mayor que es más supersticiosa que los más nuevos los conoce, ¿no? Esto de comer y de tener el pan al revés, ¿no? Esto no se puede, eso es como no se ve el pan puesto al revés encima de la mesa, hay que cambiarlo de siquiera ponerlo con el asiento para abajo, ¿no? Cuestiones de estas. Ahora luego tenemos materiales escritos, que son los menos, desgraciadamente, en los archivos municipales. Aquí tenemos a Manuel Cienfuegos, que se los conoce. Las ha tenido que ver, alguna palabra por ahí salteada, que se haya colado, pero normalmente estos documentos que son oficiales no tienen muchas palabras de las nuestras, ¿no? Porque son gente de la escribanía, que han estudiado afuera, o son mismamente de afuera, y no tienen las nuestras palabras, siempre que pueden poner en castellano. Pero sí los vemos, por ejemplo, en documentos que son privados o que las han escrito gente del pueblo, ¿no? Antiguamente no, porque la gente, ya hemos dicho, era alfabeta, no sabía escribir, pero más modernamente sí sabían. Y nos podemos encontrar cosas muy curiosas, como por ejemplo, ver aquí, esto del archivo de mi pueblo, en una licencia de obra, escrito La Puebla, con R ahí después de la B, no con R. Entonces, de estas cuestiones que parece ahí es una falta de ortografía, eso está mal escrito, una falta de ortografía, la Puebla con P minúscula, no, ahí eso es lo de menos, lo que me llama la atención es que tenga una R y no tenga una R. Cartas privadas, documentos privados, pues eso hay muchos por casa, ¿no? De las cartinas estas que se escribieron antiguamente cuando se escribían cartas a los que iban a la mili, a los que salían para un lado, a los que salían para otro. La gente escribía pues, como sabía y como había escuchado las palabras de siempre. Pues en esos documentos privados tenéis muchas cocinas en extremeño. Que intenten arrendar el castellano, siempre hay muchas cocinas que están en extremeño. En vez de tipografía de la calle, ¿no? No los modernos menos, pero algunos antiguos también señalan algunas cosas que nosotros dijimos que es una falta de ortografía y en verdad es una palabra escrita en extremeño, ¿no? Como se pronuncia en extremeño, que también las hay. Bueno, ¿cómo podemos calificar el extremeño de aquí y por qué se caracteriza, ¿no? ¿Qué cuestiones trae? La pronunciación, pues más o menos el del extremeño corriente. Eso sí, tiene sus caídas, sobre todo los talaveranos tienen muchas caídas. La Puebla también tiene la suya, el Mogón, el Montijo, son más o menos la misma, pero digamos con duración distinta, ¿no? Entonces, digamos que la que ha sabido conservar mejor ha sido la talaverana, ¿no? Esa caída, ¿no? Que dice, ¿no? Esas cuestiones que tienen sus caídas, se retardan mucho y yo que sé, aquí en Montijo se ha perdido bastante, en la Puebla se conserva algo, en Calamonte tiene la suya también, cada pueblo tiene el suyo, pero digamos que básicamente es el mismo extremeño, el mismo extremeño. Una de las cosas que a la gente le llama la atención es que los extremeños paramos muy fuerte, ¿no? Y parece que estamos dando voces siempre. No, es que es el tono nuestro, no es que estemos enfadados ni que estemos gritando todos los días, es el tono nuestro. Además que claro, cuando vamos para ahí, muchachos, ¿cómo va tan fuerte? No, hombre, que hablamos así.
qué? Porque es algo que es de la cultura, de la tierra nuestra. Nosotros hemos estado desde hace muchos siglos viviendo más en la calle que en las casas. Entonces, por fuerza tenemos que hablar fuerte, porque podemos comunicar en la calle, no dentro de las casas. Los pueblos que se han criado más en casa que fuera tienen una manera de parar más despacio. El Jaime Regilante, ¿esto qué es? Que suena tan raro, pero el Jaime Regilante no es más que decir calle, pollo, ¿no? Este son que suena, que se parece mucho a lo que hay en Argentina, pero sin llegar a tanto, y que es una cuestión moderna, por lo que estoy investigando. Es una cuestión moderna porque este hombre del arroyo, que hemos inventado delante, y decía que en el arroyo no se regilaba en los años 70, es decir, no se pronunciaba pollo, sino pollo, ¿no? Normal. Y vemos mucha gente mayor del pueblo contigo tampoco hace ese son, los haces más suaves. Pero sin embargo, como estamos entre dos capitales más o menos, ¿no? Que es Badajoz y Mérida, que son sitios donde sí se pronuncia ese son regilante, pues nos acaba comiendo esa pronunciación. La pérdida de la R, al final, bueno, nosotros ya estamos hartos de ver, que no decimos ver, comer, vivir, sentir, motor, ¿no? Y no pronunciamos letra ninguna, acabamos de hacer la palabra y ya está. Eso no está mal dicho, que el catalán tampoco es el catalán tampoco mientras la R al final, y el francés tampoco, y no pasa nada. Y luego nosotros no la pronunciamos y ya no está relleno. La conservación de la D interior es muy curiosa porque eso nos cuenta que, digamos que la lengua se conservó, o cuando menos es más conservante en esta parte que en otros lados de Extremadura. Estamos, por ejemplo, el ejemplo de rueda, ¿no? Nosotros decimos rueda, eso es decir, rueda, como dicen para otros lados de Extremadura, pues suena raro, decimos miedo, ¿no? Tampoco, ahí lo inventamos la D. ¿Por qué? Porque ahí la lengua es más conservante. La D es un rasgo que se ha perdido más modernamente. Y luego la S de la verana, que hay que dedicarle un ratinino, un minutino cuando menos, explicarles que bien no es cuestión ni del andaluz, ni del portugués, ni de cosa ninguna. La S de la verana vino cuando en el siglo XVI los sones que son sibilantes, que se parecen a la S, se pronunciaban 4 distintos. De esos 4, el castellano normativo hizo el distinguimiento de S y C. Pero en Extremadura, que la S no se pronuncia como en el castellano exactamente, no se pronuncia con la punta de la lengua, se pronuncia un poquito más para atrás, por la lengua un poquito más plana. ¿Qué es lo que es ADI? Este son, que se parece mucho a otros que habían antiguamente, acaban por pronunciarse igualito, ¿no? Y se mosquea la S en Talaverana, y se mosquea la S en la Fuente del Maestre, y se mosquea la S en Albuquerque, en Villa del Rey, en La Codosera, en muchos pueblos de aquí cercanos. Eso no tiene nada que ver ni con cuestión del portugués, ni con cuestión del andaluz, ni cosa ninguna. Ha sido una evolución que ha tenido de si son aquí. Y aquí tenéis el mapa, para que veáis por encima, ¿no? En esos que están colorados, son los sitios donde se conserva la ESI, la gente habla con la ESI en Extremadura. Veis que, por ejemplo, la Universidad Itálica, ¿no? Pues eso portugués, ahí sí, pero por ejemplo, el que está debajo Chile, no, la Fuente del Maestre, que es el que está más arremetido para acá, eso tampoco, ahí que el portugués, ¿cómo va a hacer el portugués? Tampoco. Esa ha sido la evolución que ha llevado, esos son los distintos pueblos. Lo mismo que para Ribota, tenéis ahí en amarillo, lo veis más o menos, ¿no? Eso es una parte de presencia, que es el chinato. El chinato, lo que es ahí, no es una S ni una Z. Es un son muy parecido a la Z, pero no llega a ser la Z. Y entonces que para allí hablan como la serpiente, que nos cuenta los antiguos. No, es el son que ha evolucionado así. Lo mismo que para otro lado, ya os digo, tiró para eso. ¿Qué cosilla más caracteriza al extremeño de aquí? Pues tampoco se desaparta de lo que se dice para otro lado. Por ejemplo, las palabras, muchos verbos, le ponemos una sílaba delante, no porque digamos, vamos a alargar la palabra porque sí. No, eso tiene su motivo y lo explica la morfología. Ahí tenéis, por ejemplo, en vacunar, ¿no? Decimos vacunar, ¿no? Tengo que vacunar al muchacho. En violar a la muchacha. Entrapar, tengo la nariz entrapada, ¿no?
enrabar, esa palabra que gastamos mucho, ¿no? Porque ya me tiene enrabado. Arremetía, las albarcas o el afinojo, ¿no? Por ejemplo. Y después hago lo del infinitivo, cuando tenemos un infinitivo, los verbos, y le metemos un pronombre detrás, la R ya hemos dicho que no lamentamos, pero es que no lamentamos para nada. Decimos comelo, decite, pues dice, se hemos tijado, porque no, pues dicen decite, y comete, y salite. No, eso soy de la Puebla, soy de mi pueblo, soy de Talavera, soy de un montón de los pueblos de los barrios. Una cosa corriente. Forma verbal, esta aquí de los viejos mucho, y que los nietos cuando los ven, dicen, ¿cuál es lo que me estás diciendo? Pues vaite con Dios, son muy corrientes. Pasáis, andáis, pasáis para adentro, ¿no? Pasáis, andáis, coméis, vide, ¿no? Los vide ahí en la puerta, vido, trujo, el aiga, el famoso aiga que siempre nos corrige en las escuelas, eso está mal dicho, el aiga, no está mal dicho, es lo que se dice. El paje, ¿no? ¿Qué te pasa aquí? Pues el pronombre y lo para masculino, es decir, aquí gastamos bien los pronombres, no pasa como para los mairíes o para otros lados de España que recogen los pronombres, ¿no? Dice la hablé el otro día en la calle, ¿no? La dije y cosas de esto. Nosotros decimos lo vi en la calle, lo quise, se gasta bien el pronombre. Luego se prefiere el vos al so y el los al mo, ¿no? En otra parte de Extremadura se prefiere lo del so callar, ¿no? Aquí es más el vos, los viejos dicen vos callar. El género distinto, que esto la gente también, cuando vamos para allá afuera o vienen de afuera para aquí, le llama mucho la atención, que digamos el aceite tan femenino, ¿no? Le decimos el aceite, ¿no? La mediodía, la pliegue, ¿no? La pliegue, que sepan de coser, ¿no? Que sepan costura, y es la pliegue, ¿no? Es femenino. La calor, ¿qué calor? ¿No? La calor, pues esa calor es femenino también. La almiré, la alambre, la pu, el chiche, luego el chiche le ponemos el género. Decimos siempre el chiche macho, ¿no? Algo curioso. La moto, la radio, la foto, esto que tanto viene la gente que está muy mal dicho. No está mal dicho, tiene la su razón también. Entonces, son palabras que han movido el género con respecto al castellano, ¿no? Luego, sin embargo, hay algunas que son igual que en portugués, que el género igual que en portugués. Algunas que vienen de los verbos, ¿no? Miento, ego, era, hace, hijo, y os explico qué es esto, ¿no? Estas terminaciones de palabras que son muy corrientes aquí, sin embargo, no son tan corrientes en castellano. Y os digo así algunas próximas, ¿no? Amejoramiento, apedimiento por petición, cuidado. Aprevenimiento, callamiento, cedimiento, condimiento, discutimiento por discusión, el matorraje, el maletaje, el vesturaje, el pelaje, cada pelaje que lleva, el ropaje, el andaero, el comero, el abriero de boca. No hay ningún abriero de boca por el momento, ¿no? Entonces, ¿qué lo está buscando? La cansera, la trabajera, la bailadera, la meadera, la despertadera. Y el embarrijo, el esprotijo, el guisijo, el avijo, ¿vale? Que son todas palabras muy corrientes para aquí y que, sin embargo, no se forman de la misma manera en castellano o en portugués. Bueno, lo del viento sí, lo del viento se gasta mucho para el portugués, es uno de los rasgos que tenemos en común. Y luego juntamos las preposiciones y los artículos, pero vamos, eso todo en una misma palabra, ¿no? Está en la calle, ¿no? No decimos en la calle, ¿no? Cola, ¿no? Está con la vida. Cola, no decimos cola, está con la vida. Pasó por la calle, es un cola, no corla, ¿no? Entonces, locuciones, de esto tenemos también hinchado. Muchas, y para cualquier cosa, Aquí la manera que tenemos de imaginar las palabras y de explicarnos es tan riquísima que a la vez cuesta trabajo de cogerlas todas. Por ejemplo, a gastos pagos, ¿no? Decimos gratis, eso de gratis es una palabra moderna, no se vayan a pensar que es a gastos pagos, era la manera corriente. A la carrera, siempre iba a la carrera, a la golilla, a tiragato, cuando nos hacemos una cosa que no es de nuestros motivos, sino que es a tiragato, obligado. A traslumbre, a una última, se llama en castellano en última instancia, nosotros decimos una última. De caraba, ¿no? Estamos aquí, de caraba. Ni se hoja, no quedó ni se hoja en el prato. Entonces, por todo,
lleva entruche, a giro, o lo lleva todo a giro, porque lo lleva todo muy bien, lo lleva encarrilado, de soldai, como corriente esa de soldai. En el inte, pues lo quedó en el inte nada más. Arrelva, en par, quedó la puerta en par. Esa se dice todos los días. A dos, a poco, de relance, ¿no? Ya la gente dice de segunda mano, pero es que más antiguo decían de relance. Hace un batarama, esa se dice también todos los días. A rajatabla, a pique, en penino y en penicase, que esas son muy corrientes también. En paraje de lo mismo que decía pique, significa muy bonito. Y de juitiva, se leo de juitiva, esa también es muy corriente. A luego de expresiones y exclamaciones, pues también tenemos un poco, esto es una muestra, yo tengo 50 y 60 páginas recogidas más que de cocinas de palabras que se dicen expresiones y todo esto. Al cabo de vendimia, a la punta viva está siempre con el audio texto. El año larreal, se pasó el año larreal, no sabemos si de cuál real fue esa, porque todavía no tengo muchas. Sin rey ni roque, para remate de cuenta, ¿no? Para remate de cuenta, para el cochinero. Para 101 años, el corre que te corre, machacando el vago. Y ahora una de las que decimos siempre, y ahora vemos aquí al entrar, ha salido, porque ha salido, que son cosas que salen, pues el apaí, cuando uno estudia, apaí, ¿no? Es una de las palabras que más extrañas que podemos tener. Y sin embargo, es griega, es una palabra griega. Viene de una interjección latina, apagué, y esa interjección latina la cogió del griego apagué, ¿no? Que significaba lo mismo, aléjate, váyate de aquí, pues apaí, que sepáis con la palabra griega. Casiente y bien, nosotros decimos buen provecho, decimos casiente y bien, eso es así, ¿no? Y luego, sin embargo, cuando decimos buen provechito, es cuando nos tiramos un eructo. Es que hay que tener cuidado cómo se gastan las palabras, Cuando vamos pasamos por el lado de alguien y decimos, vamos con la labor, ¿no? O vemos que está haciendo algo. Despedimos, andáis con Dios. El llevo, ¿no? Muchos dicen que es el logonero, no sabemos qué es el llevo, ¿no? El llevo es una palabra latina también. Los romanos, cuando querían llamar la atención a alguien, decían Heus. Y nosotros hemos heredado ese Heus, para decir Llevo, ¿no? Pues el Llevo viene del latín también. Mala hora, que la salud no canse, algo que se ve mucho los mayores también. Ave, ¿no? Ese ave que soltamos muchas veces, pero muchas veces al cabo del día, muchas veces. El cada C, que no ha salido aquí a la entrada, ¿no? Pues cada C. Cada C, pues lo mismo que el ave, lo mismo. Y el pesca, Mezcal se dice una poca vez al cabo del día, Frases hechas de estas, también muchas. Para cualquier ámbito de la vida, cualquiera. Dar una candilada, cuando va a dar una candilada, que está como estos días que han estado nublados, que ni llueve ni deja de llover, pues a dar una candilada al sol. Doblar el peto, ¿no? Doblar el peto, pues eso, es cascar, no tiene más historia. Hacerse un bolindre cuando estamos montando ruñado, que no da pie con polo, ¿no? Y se jala un bolindre, no sabe ya. Hacer clase cuando cuando nos acuaca o no acuaca, ¿no? Nos gusta o no nos gusta. Sacar de paciencia, nosotros no decimos sacar de vicio, decimos sacar de paciencia. Cuidado, Dar al respiro, esa también lo decimos mucho. Coger la pista, pues viene de esta moderna, Esto de coger la pista viene de lo que se llama la lógica de una persona. Coger la pista viene precisamente de, pues esto, ¿no? De cuando empezaron a repartir las parcelas y destrazaron los caminos, que son las pistas, ¿no? Entonces cuando queremos despedir a alguien, coge la pista, ahí, vete. Tarda verano, tarda mucho. No se paja es algo que sí es algo fuerte, no algo grande. No, fuerte no paja, ¿no? En el sentido de que esto es cosa con enjundia. Tener malas voces, ¿no? Cuando alguien tiene malas voces o coge malas voces, es que ya sabe que está hablando mal de él. Salía uña, ¿no? Cuando tenemos que salir a uña de un sitio, pues se ha puesto el asunto un poquito complicado. Tener títares.
Esa también es muy corriente, tener títeres, ¿no? Tener títeres tener bronca, la conocéis, ¿no? Y tirar el burro toda la tajarra, ¿no? Ah, que no ha tirado el burro toda la tajarra, bueno, para que veáis así una muestra del léxico que tenemos, para que comparéis así por encima de lo que tenemos. Es que una muestra enorme de la riqueza que tenemos, no acabamos aquí en 3 o 4 años, y yo paramos de seguir. Os pongo como se dice aquí, como decimos aquí, como se dice en castellano normativo. Aquí tenemos regachos, regatos, quebradas, ¿no? Son distintos tipos de corrientes de agua. En castellano una más que de arroyo. Una barranca, en castellano se dice barranco. Un bamburral, que es palabra que tenemos corriente con el portugués, en castellano sería pantanal. Un cancho, ¿no? Aquí tengo un poco cancho, lo de arroyo San Servás si lo conocen. Es una peña, un rico. Una morra, que morra sí tenemos, aquí tenemos la morra casarete, de aquí al lado. En castellano sería otero. La boca de un río, de un regato, es la desembocadura. Y un joyanco, ¿no? Un joyanco pues una olla, una hondura. Cuestiones de la planta y los frutos. ¡Bum! De esto tenemos mucho. Más, es que casi que ninguno se parece al castellano. Los atafes, que se criaban en Guadiana, algunos hay en Tobía por ahí, si no se lo han comido los eucaliptos, en castellano se dice taray. El albejacón, que la gente del campo no conoce, no sabe lo que es, en castellano es beza. Las arbillas, que nosotros decimos aquí arbillas, vamos para otro lado y no sabemos lo que son las arbillas se cantan aquí y se cantan en portugués, en villa, los mismitos, castellano guisante. Las arbellanas, que es algo muy curioso también, nosotros llamamos arbellanas a lo que en castellano es cacahuete. Las alcadonchas, cardenchas, todas ya son distintas hierbas, argamula, en castellano lengua de buey, la tabúa, que también se crea en Guadiana, o la espadaña, la carrihuela, que es una, no sé si la conocéis, sí, ¿no? Una simratera de una flor blanca, ¿no? Pues, la charneca, que para aquí para los tíos sí hay, el lentisco, la cinoria, la zanahoria, frijol o frijol, judía o alubia en castellano, nosotros somos frijol. Es una de las palabras, vamos, de las de siempre. Y los fredillos o fradillos, que es otra manera otra forma de judía, ¿no? De judía de careta. Los animales y bichos, de todo. Aquí tenemos de todo. Pasa que ahora que lo estoy viendo lo he pensado mal. He tenido que quedar nada más que la lista así, sin poner en castellano para ver si vosotros no la conocíais. Pero yo creo que sí, ¿no? Que se conocen todas. ¿Sí? ¿Más o menos? Hombre, claro, sí, ¿no? El rayo de la tierra es un animal que ya no se ve para aquí, es el alacrán cebollero. Luego los alacranes, en castellano es escorpión. Culebra, que este año ha visto muchas. La rola, que ya la gente ya no la conoce por rola, ya llaman tórtola, pero el nombre antiguo era rola, La churubía, la chochurubía, es así, ¿no? La coruja, que ya la gente fina dice lechuza, pero es coruja. La poipa o la bubilla, la bubilla. La Teresita, amante religiosa, que hago, Teresita, amante religiosa. El curita también, ella sabe poco. En castellano sería cantárida. Corcoma, decimos corcoma, no carcoma, corcoma, que es cortapicha. Cortapicha, que no es lo de cortar las pizzas, eso lo dice alguien nuevo y te dice por lo de cortar las pizzas. No, es un bicho, La poipa tenía otro sentido, ¿no? ¿Cuál? Poipa, Poipa es un pájaro, es la bobilla. Parece que la expresión esa se le da a una cosa. Se ve como una poipa, también se dice mucho. Se ve como una poipa, Sí. También. Y era poipa, sí. Es que eso, viene de ahí, la boquilla, por eso se dice. Lo que pasa es que en esa frase ya se ha perdido el sentido. Ahora hubo cuestiones del campo, de las herramientas del campo y de todo esto. Los que estamos aquí somos del pueblo y sabemos todas estas cosas que son, pero alguien de capital no tiene ni idea. Estas cosas no las ha visto nunca. Y sin embargo, un lenguaje muy rico, muy concreto y muy preciso, y que ya es una pérdida, una lástima que se pierde, ¿no? La carga, en castellano junta, lo que
Lo que nosotros nos cae en castellano junta. El cangallo, no sé cómo se dirá en castellano, no sé, el que es para una bestia, ese no sé cómo es en castellano. La lavija y el lavijero, ¿no? Ya son cuestiones del arao. Un carrucho es el carro de dos varas. Embozar el arao es cuando se queda atascado, ¿no? Se queda embozado. Ajochear es hacer los hochis, ¿no? Los hochos para plantar. Un tarrayazo, que es una palabra muy bonita, cuando se sembraba manta, ¿no? Y se iba esparciendo, pues el tarrayazo era, digamos, el semicírculo, ¿no? El medio redondel que había en la tierra. Los canteros, balatis y bancal, ¿no? Que son, digamos, distintas maneras de partir el sembrado. El zacho, zachear y zachar, ¿no? Porque en castellano es sacho, ¿no? Con ese. Los árboles cuando cargan mucho, sachomban, ¿no? O sachumban, ¿no? En castellano no sé cómo se dice, porque tiene mucho fruto. Y las taramas, que nosotros es una palabra muy corriente, tarama, en castellano es támara, ¿no? Para que veáis pues, que moja mucho. Y algo si ya tenemos que hablar de cuestiones digamos, del carácter de la gente, esto ya tenemos aquí una riqueza inmensa, ¿no? Es que esto ya nos pegamos aquí toda la noche. Para que veas así por encima palabras que son muy corrientes, no una persona entremetida, no es entrometida, sino una persona muy alegre, muy, en castellano sería extrovertido. El excusado, esa decimos todos los días, ¿no? Vamos a estar excusados. Castigoso, cuando nos da mucho la lata, castigoso. Rálido, esta menos conocida, ¿eh? Esta la conocen más los mayores que otra cosa. Rálido significa honesto, una persona rálida. Ridículo y hediondo. Esa es. Fijaos que ridículo en castellano es algo que da gracia, lo que para nosotros sería un risorio. Pues, sin embargo, en extremeño es eso, ridículo y hediondo, ¿no? Un tío hediondo. Un convenido, un convenencioso, ¿no? En castellano sería aprovechado. Ya ves que son palabras muy corrientes, ¿no? Y desinquieto, eso que nosotros llamamos muchachos desinquietos, es lo que ahora llaman hiperactivo. Son inventos de esto que se saca la gente, ¿no? Más que para vender boticas y medicinas. A luego lo que tiene que ver con el aspecto de alguien, ¿no? El pelaje que hemos dicho antes, lo tenemos muchas, pero muchas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando describimos a la gente siempre nos quedamos con los defectos, muchas veces, pero nos quedamos con los defectos. Y vemos aquí una retajila que muestra eso. Diente extraño, cegañuto, ¿no? Cegañuto que... Chengo, cojitranco o echangado. ¿Cuánto quiere decir cojo? Lampareado cuando va con muchos lamparones, ¿no? Muchas lámparas. Relumbrante, una persona relumbrante no es que esté muy limpia, sino una persona que va con mucho lujo, ¿no? Va relumbrante. Algo manoseado, esto que se gasta más para las muchachas, ¿no? Normal. Sería algo en castellano mancillado, ¿no? Mancillado. Arriscado, esa es una de las más extremeñas que tenemos, arriscado, ¿no? Guapo, engalanado, sería también simpático, alegre, todo eso. Jaquetón y jaquetona, va la tía jaquetona, ¿no? El farragua, no ha hecho farragua, tácate los jarapales, ¿no? Es que son tan muy corrientes. Entonces esto que nos parece muy bonito y tenemos aquí mucha riqueza de vocabulario, vemos que sin embargo complejos de inferioridad nos hace que podamos disfrutar de todo esto. Nos han metido de que toda esta riqueza, toda esta cantidad de vocabulario que tenemos no sirve, no vale para comunicarnos, porque está todo mal dicho. Entonces, pues, ejemplo de apaí, pues eso. ¿Y qué pasa? Que cuando arrendamos de afuera nos quedamos sin entender a dónde vivimos, ¿no? Y esto hace que perdamos la identidad del pueblo por medio de la lengua, por medio de nuestras propias tradiciones. Y a luego lo que nos queda es, pues eso, un pueblo inadaptado, que no sabe por dónde anda, nos oyen las cosas, nos hacemos caso, no tenemos el suficiente coraje como para defender lo nuestro. Que es algo que tiene que ser de lo primero, de lo primero. Cuando nosotros nos oímos, eso está mal dicho, alto ahí, alto la línea. Porque nosotros parlamos así por algo, es nuestra historia, hemos tenido nuestra historia
esta historia y nos ha llevado a pronunciar así las palabras, a tener ese léxico que hemos visto en una muestrina, Y sin embargo, nos dice que eso está lo dicho y que no vale. ¿Qué pasa? Cuando tenemos eso, es que tenemos que defenderlo tanto y no decir, bueno, es mejor cogerlo de afuera, ¿no? Ahora se ve lo del Halloween, fiestas de Halloween por todos lados. Y algo una costumbre muy bonita que había que motivo, creo que la calavera al conqui, eso ya se ha aburrido y ya la gente nueva pues no sabe qué leche es eso. Ahora cuando vayáis a casa, los señores mayores de aquí, les expliquéis a los nietos que es la calavera al conqui, que se les metan las molleras y que para el año que viene los hagan y que se dejen de tantos árboles. ¿Esto qué pasa? Pues esto vemos lo que tiene que ver con la lengua, que la gente entre 70 y 100 años, los que llegan a los 100 años, son los que realmente conservan la lengua. Esos son los conservantes de la lengua. Y luego, sin embargo, los que van ya más nuevos, entre los 40 y 70, parlan bastante, pero ya es más desleído, ¿no? Ya es más descafeinado. ¿Y qué pasa? Porque entienden casi que todo de los mayores y recuerdan las palabras, como le decían los padres y los abuelos, incluso todos los cuentos y todas las historias que le contaban, se recuerdan bastante bien y luego, sin embargo, no las gastan ni son capaces de transmitirlas a los nietos, ¿no? O a los hijos. ¿Por qué? Porque aquí que se produce, digamos, la ruptura completa de generación en generación. Está la generación de los mayores, los alfabetos, ¿no? Que han estado un poquito en la escuela o no han estado derechamente, y luego están los que han sido aculturados, ¿no? Con ese aculturamiento normativo que nos viene de los mairines y que nos han metido a nosotros y que eso es lo que vale. Entonces, pues vemos esa ruptura generacional que lo que se ha transmitido antiguamente en boca, ¿no? En esos momentos donde se junta la familia y se comparten las cosas, eso se pierde y los más nuevos van aprendiendo por la tele, por el ordenador, por lo que hemos ido en las escuelas y no escuchan lo de los mayores. ¿Qué pasa? Se pierde toda esa transmisión, toda esa cultura tradicional, se pierde porque ya no se transmite. Y entonces vemos que entre los que tienen entre 20 y 40 años apenas gastan ese vocabulario cuando van entre ellos y ellos, y las estructuras extremeñas pues sí que ninguna. Y entonces prefieren un castellano andaluceado, ¿no? Así que les hace mucha gracia, e incluso con el roleo por delante. Y entonces pues pasa lo que pasa. Nos avergonzamos de lo nuestro y agarramos lo de afuera, pero de afuera es más bonito. Y luego ya los de 20 años, ya eso ya están echados a perder. Porque esos ya son enteritos castellanos parlantes, no entienden ni jota. Cuando yo muchas veces estoy a dar clase a los muchachos y se me escapa alguna cosilla en extremeño, malo. Me tienen que preguntar porque no entienden lo que digo. Ni cuando les digo la cosa en latín ni cuando se la digo en extremeño. Entonces, mal había hablado. Y sin embargo, digamos que es la generación que debería de haber estado aquí hoy, para aprender todas estas cosas, y que sin embargo no está. Y eran los primeros que deberían de haber venido aquí. Cuando lleguen a casa, les contáis toda esta retajila que he soltado aquí, porque esto tiene que parar así, no se puede quedar entre nosotros. ¿Esto qué pasa? Porque la riqueza de la lengua se pierde, se encorcha el pensamiento y ya no somos capaces de comunicarlo. Y cuando yo veo a mi abuela, la escucho, cómo definir lo que ha pasado, la cantidad de riqueza, del léxico que gasta, tan concreto y tan exacto, para describir una persona, el hecho que ha hecho, ¿no? Porque no lo mismo una judía que una facatúa, y entonces dejar de ahí un distinguimiento, no lo mismo arriesgarse que arriscarse. Es que una cantidad de léxico que tenemos y que la gente mayor lo conserva y sabe expresarse perfectamente con ello, que la gente nueva no lo sabe. Porque como ya no sabe si está hablando castellano mal hablado, si está hablando el extremeño, o qué leche están diciendo, pues ¿qué pasa? Al final no hay comunicación, se queda toda descolorida. Y cuando vemos eso, que no hay comunicación, agarramos como pasa lo que el hombre este, ¿no? Que está viendo ahí en la tele que hay tormenta, que está el sol ahí por encima de él, y está con el paraguas. Como quedamos todos aborregados, no sabemos por dónde andamos, y hacemos más caso de lo que echan por la tele que de nosotros propios, ¿no? Y así nos va, si es que las cosas pasan así. Nos va como nos va por estas cosas. Porque
no somos conscientes de lo que tenemos. Por eso tenemos que apencar, tenemos que bregar y tenemos que meter de cabeza todos los elementos de la sociedad, principiando desde la familia, que son los padres y los abuelos los que tienen que concienciar de todas estas cosas a los nietos, para que valoren y sepan bien lo que ellos han heredado. Que los de abuelos serán muy bonitos y todo lo que tú quieras, las fuerzas de ellos son modas que pasan de enseguida, pero lo que hace muchos siglos que se ha transmitido y se sigue transmitiendo en que da alguna pena, se dará por algo, se dará por algo. Entonces lo primero es la familia. Desde las asociaciones culturales, como estamos aquí con los de la villa de Torreguila hoy, vemos que se participa y se puede llegar a un acuerdo dentro de todo lo que tiene que ver con la cultura extremeña. Y vemos que cuando las asociaciones culturales colaboran, salen cosas bonitas y salen cosas de estas, ¿no? Que se pueden hablar de todo esto sin problemas, sin dificultad, y que se pueden hacer cosas realmente para concienciar a la gente. Ahora con los ayuntamientos de la mancomunidad, yo creo que también debería de mirar también estas cositas, dejarse de ver otras cuestiones y mirar más bien para lo que es la cultura de la transmisión que tenemos. Porque de esto, a levantar el pabellón y echar carreteras y todo esto, se da menester, pero yo creo que es menester esto que corre más prisa. Porque lo que está de parecer, si la gente mayor, este tesoro, que yo lo estoy recalando, pues eso, agarrando cuando puedo y me va a ganar, eso debería ser algo en toda la familia que se transmitiera y que los propios ayuntamientos, la mancomunidad, el gobierno o quien sea, debe encargarse de tenerlo dentro de su presupuesto y dedicarle atención. Y para eso están las salas de cultura y para eso están los teatros y todas estas cosas, ¿no? Para fomentar también esto. La industria y los comercios pues también pueden dedicar un tiempino y un esfuerzo al extremeño. Yo creo que tengo una frutería, que hay un frutero. No hay frutero por aquí. Es bueno. Un frutero que le cuesta un poquito un trabajo de poner el rétulo, ¿no? de los productos en extremeño, ¿no? Y ver el cajón de las armillas, las arbellanas, los frijoles y todas esas cosas con el nombre nuestro. Eso no cuesta nada, eso nada más que poner el letrero ahí escrito con retulado, pero sin embargo no lo hace. La escuela, ahí más tenemos que machacar, ¿no? Porque en la escuela los propios profesores no son conscientes del patrimonio tan rico que tenemos, ellos han sido aprendidos en las normas castellanas y todo esto les parece pues muy vasto. Que el muchacho paga más, que cuando dice empréstame la luz a lápiz, eso está mal dicho. Y se dice, déjame el sacapuntas. Cuando estas cosas pasan en las escuelas, que me ha pasado a mí de chico y sigue pasando con los compañeros, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una completa ignorancia de la realidad extremeña, ¿no? De que cuando un muchacho, que muchas de las fotografías se deben precisamente con pernucio en casa, y eso no se advierte más que por decir, eso está mal dicho, tienes que escribir así, y porque sí. No. Eso tiene un porqué, y cuando el muchacho dice una palabra en extremeño en la escuela, hay que señalárselo, hay que decir, eso lo ha dicho en extremeño, y lo otro es en castellano. Entonces, claro, si no se hace ese distinguimiento desde la escuela, pasa lo que a mucha gente le ha pasado, que cuando sale de ella, le da vergüenza de gastar las palabras como las gasta, y prefiere tirar del castellano. Entonces, se pierde la lengua. Entonces, hay que machacar desde las escuelas. La nuestra asociación, cuando menos, ha estado haciendo recitales, ha participado en una escuela de Extremadura, precisamente para comunicar y transmitir todo esto. Y incluso has hecho un curso para el profesorado, para que entiendan qué es el extremeño y que cuando sale en clase el tema, que sale siempre, porque es un corriente, hay un choque, es que es un choque de cultura, de lengua, de todo. Y que se sepa y se pueda ayudar al muchacho y a dar el distingo para que se pueda aprender el extremeño también dentro de las escuelas. Llegará un día, no lo sabemos, esperemos que sí. Yo digo el extremeño, digo la cultura extremeña en general, porque la han punteado, pero por completo. Y ya para rematar, nada más que quedar con esta reflexión, que cuando renegamos de una lengua, renegamos del mundo
para preferir el engaño de no saber mental donde vivimos. Y estando aquí en las Vegas Bajas, que es una retratadura de las Vegas Bajas, entendemos su naturaleza, entendemos la gente, ¿no? Pero a luego no somos capaces de dar el nombre y a todo eso, porque se está perdiendo. Y lo mismo que salimos al campo y no sabemos distinguir la hierba, los pájaros o cualquier cosa de esta, digamos que vemos la preocupación y el problema tan gordo que tenemos de no entender alrededor, y luego sin embargo somos capaces de entender y de reconocer cualquier marca de esta de zapatillas o cualquier marca de refresco o cualquier famoso que hemos hecho por la tele, porque como estamos pendientes de la tele, que es lo que nos rodea, pasa lo que pasa. Pues nada, muchas gracias y espero que si tienen alguna preguntina o algo la comentemos aquí, porque esto es una charla caraba, ¿no? Hay que carabear también un poquito. Muchas gracias. ¿Una pregunta por ahí? Yo soy Ismael. A ver. Aparte del vocabulario, ¿has descubierto si tiene algo de gramática propia? La forma de construir las frases, por ejemplo. Claro, aquí cuando hemos estado hablando de las locuciones, de las frases hechas y de todo eso, ahí se encuentra algo de la gramática. Ahí se encuentra algo de la gramática. De la morfología, eso como estamos comentando de las terminaciones verbales y todo eso, eso es gramática también. Eso está todo recogido, Llevo escrita en torno a la gramática de aquí del extremeño de la Vega Baja unas 150 páginas, o sea que hay mucho, hay mucho. Y todo tiene que ver con la herencia romance que tenemos. Es decir, son cosas que muchas se parecen más al portugués, evidentemente por cercanía, que al castellano. Entonces eso está todo recogido perfectamente. Que sería lo que podría catalogar ya del extremeño como lengua. Claro. No un dialecto de resquicio del castellano. Es que de hecho el extremeño está reconocido internacionalmente por los organismos, por ejemplo, como la UNESCO, la promotora de lingüística, está catalogado como lengua. De hecho tiene un código ISO, que es el que permitió crear la Wikipedia en extremeño. O sea, está reconocido internacionalmente como lengua, algo que aquí dentro de España no se reconoce todavía. Por ejemplo, para que echen una cuenta, el valenciano no está reconocido internacionalmente ni dentro del Estado, digamos, fuera parte de Valencia, como lengua. Y sin embargo el extremeño sí. Ahora, fijaos en lo que han dado el valenciano, que tiene su gramática, se enseña en las escuelas, etc. Y sin embargo aquí el extremeño, para escucharlo tienes que buscarte a un viejo en cualquier pueblo de esto y hablar con él. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuándo os vais a reunir con la Junta, con nuestros políticos, para explicarles esta realidad y que una vez por todas ya se florezca esta realidad que se ha intentado ocultar y que se quiere hacer desaparecer? Hombre, pues esperamos dentro de la asociación entablar contacto ya con gente de la Junta, cuando ya tengamos todas estas investigaciones y toda esta documentación que tenemos escrita, redactar y presentar un tipo de proyecto que se pueda hablar en la Asamblea. De hecho, algunos partidos políticos ya han reivindicado y preguntado en algunas de esas reuniones qué pasa con el extremeño, pero claro, es que partimos del propio desconocimiento de los propios políticos. O sea, ellos no conocen nada del extremeño. Ellos están sus caídas o algunas palabras y que es muy gracioso, ¿no? Lo típico, lo que se queda en lo folclórico, pero luego, sin embargo, cuando están las cosas, por eso tenemos que ir despacio, cuando estén las cosas ya escritas con su gramática, su diccionario, el diccionario que estoy haciendo general del extremeño lleva ya más de 15.000 entradas, ¿no? Para que os hagáis una idea de la riqueza que tenemos en Extremadura del vocabulario. Cuando ya estén todos esos documentos elaborados, presentar un proyecto y a ver si dentro digamos, de la Junta se promueve, se puede meter por educación
y a ver qué se puede hacer, porque esto es algo que realmente urge dentro del patrimonio. Igual que puede venir el yacimiento que tenemos ahí de Torre Águila, ¿no? El cuidado, el mantenimiento que tiene, la lengua es algo que a poco que se mueran los hablantes desaparece. Entonces, digamos que una de las tareas de los gobiernos precisamente es esa, que se encargue de esto. Está muy bien que se haga por las asociaciones, estamos haciendo realmente, las asociaciones están haciendo el trabajo que hacen, que debería haber hecho la Junta. Y son las asociaciones las que lo estamos haciendo. ¿Les gustaría que estuviera en las clases? Sí. Por supuesto, porque vemos que los muchachos hoy en día estamos despistados, estamos perdidos, desde luego, pero más perdidos están cuando le estamos inculcando una cultura que es siempre la de fuera y luego, sin embargo, la de aquí, ni mencionarla. O sea, enseñamos literatura castellana, enseñamos inglés, enseñamos francés, enseñamos alemán, enseñamos portugués, y lo de aquí, absolutamente nada. Y eso, digamos, que es uno de los errores graves de la educación, no solo en Extremadura, sino en cualquier lado, ¿no? El dar prioridad a lo de fuera que a lo de dentro. ¿Una pregunta más? ¿O alguna observación o alguna cosa? ¿Qué le vais a contar a los nietos cuando lleguéis a casa? Aquí hemos hablado muchas cosas, todas estas cosas las tenéis que decir a los nietos. Que sean conscientes del patrimonio que tenemos. Y que no corría, porque sé que os corrige muchas veces. ¿Sí? Sí, yo que hice eso de corregir, pues muchas veces utilizo palabras de estas que estaba diciendo esta noche, y mi hijo que está en tercero de la universidad dice, papá, que eso no se dice así, que eso se dice de otra manera. Digo, pero si yo estoy hablando de extremeño. Y él está ya en tercero de carrera universitaria. Entonces, es lo que está diciendo. Y el problema viene, como siempre, en todo lo nuestro de nosotros mismos, ¿no? En que no valoramos lo que tenemos. Entonces, no nos valoramos y cualquier cosa o cualquiera, como tú bien dices, que viene de fuera, vale más que lo nuestro. Entonces, ese es el problema que tiene esta región. No tiene otro. Y es que cualquier cosa tiene más valor que lo nuestro. Entonces, una cosa que tenemos que tener siempre clara y tenemos que transmitir, porque se dice bastante ya y de hecho tú decías la cultura que se da en la escuela, en el instituto, no, ahí no se da cultura, ahí lo que se dan son conocimientos, es lo que mayormente se debe de dar, conocimiento. La cultura tiene que venir de casa. Si no viene la cultura de casa y no viene de generaciones anteriores a nosotros, no tenemos cultura. Lo que estamos haciendo es que estamos aprendiendo lo que nos están trayendo en cada momento, pero no tenemos una cultura. Yo por eso, de alguna forma, aunque guste poco en España el tema de los catalanes, de los vascos, pero yo ahí sí que los admiro, ¿no? Porque ellos conservan lo suyo y ellos luchan por lo suyo. Cosa que nosotros es todo lo contrario. Siempre nos hemos pintado de fuera y lo nuestro lo hemos perdido. Yo lo que veo, y esto es una de las razones, digamos, de la psicología social aquí en Extremadura, que deberíamos entender por qué despreciamos lo nuestro y abrazamos lo de fuera. Y eso, evidentemente, está unido a la historia que hemos tenido, porque hemos pasado por ser una región, digamos, de tipo colonial, prácticamente, es decir, siempre en la periferia del reino, y únicamente para los intereses. Aquí se han luchado muchas batallas que no han tenido que ver nada con nosotros. Aquí los historiadores pueden dar más norte que yo en estas cuestiones. Y vemos, sin embargo, que después de tantos siglos digamos, de abandono, de dejadez con respecto a los extremeños, lo que pasa en Extremadura, pasa en Andalucía, pasa en parte de Castilla, pasa en Asturias, pasa en León, es decir, todas aquellas regiones que son periféricas siempre han sufrido, digamos, este conflicto, ¿no? Y al cabo de los siglos nos encontramos con una población totalmente resignada, que lo único que quiere es, bueno, pues si me dan lo de fuera, pues mejor lo de fuera que lo de dentro. Pues como lo de dentro estamos aquí perdidos y no nos vale para nada, pues ¿para qué? Podemos lo de fuera, que es más bonito. Y parece un pensamiento muy básico, pero sin embargo tiene detrás
una controversia enorme y sus razones hay que buscarlas en la historia. Por eso precisamente la labor que pueden hacer los cronistas, los historiadores, dentro de la universidad, que es donde hay que meterle caña también, es precisamente la historia de Extremadura, que se miren la historia de Extremadura dentro de del propio conocimiento de nuestra tierra, y que no miren tanto esa historia, digamos, que nos cae lejos, la historia de los reyes, porque digamos que realmente la historia del pueblo, no la de los reyes, sino la de los pueblos que tienen que amarse delante de esos reyes, es donde encontramos el porqué de todo eso. Más o menos, yo lo entiendo así, y dentro de la asociación estamos investigando precisamente en ese ámbito, en esa historia oculta del pueblo, de la gente, dentro de sus tradiciones, dentro de sus bailes, de la música, del propio vocabulario, y entender por qué es eso. Que el hecho de que el extremeño tenga una palabra, o varias, en este caso, para significar la resignación, como hemos dicho antes, el ave y el cada hacer, ya dice mucho de nosotros. Es decir, tenemos dos palabras para decir, bueno, pues como no podemos hacer nada, pues lo dejamos pasar. Y así nos pasa lo que pasa. Realmente, estamos perdiendo nuestra cultura delante de nuestros propios ojos y no hacemos absolutamente nada. Estaban resignados. No se querían unos a otros, no querían a su tierra, se iban de aquí en los 50, en los 60. Ahora sí hay un grupo de jóvenes muy amplio que quiere quedarse aquí, que conoce bien su tierra, que conoce lo bonito de Extremadura y que queremos sacar el partido. Y creo que tenemos que seguir avanzando en este camino porque hay mucho que hacer y tenemos una región de las más bonitas de España, de la que nos sentimos muy orgullosos y que si de pequeños nos decían tienes que ser del Madrid o del Barça, del PP o del PSOE, tienes que hacer la comunión o aquí eres un raro. Y no te decían que tienes que ser extremeño. Y nosotros los jóvenes sí estamos reivindicando el ser extremeño y sentirnos orgullosos de ser Extremadura. Y creo que si seguimos en este camino, creo que al final lo vamos a conseguir. Porque de lo contrario, si no luchamos por la cultura y no luchamos por esta forma de hablar nuestra y ser tal y como somos, puede que en el futuro ni siquiera existamos como región. Porque muchos países están desapareciendo, muchas provincias, muchas regiones. Y aquí, por un criterio económico, pues es posible que en unos años nos manden a freír espárragos y se queden solo en España, Cataluña, el País Vasco y el resto seamos uno y Extremadura desaparezca del mapa y no tengamos esa geografía que tenemos ahora entre Andalucía, Castilla y León y Portugal. Entonces creo que merece la pena luchar por esto y por muchas otras cosas que tenemos. Bueno, ya hay acceso a me alegra mucho que una persona joven transmita también el sentimiento de parte de esa juventud que reconoce que es una preocupación por Extremadura. Yo conozco por amigos que tengo, sobre todo de Badajoz, de Cáceres, que hay movimientos que están intentando reivindicar los extremeños. Y yo veo que eso está dentro de nuestro proyecto igualmente. ¿Por qué? Porque es precisamente a través de la juventud como estamos reivindicando esto. Yo, vamos, la semana que viene cumplo 28 años, porque tampoco soy de nada del otro mundo. Pero claro, es que estas cosas tienen que salir de nosotros. Los mayores tampoco pueden hacer. Estas cosas tienen que salir de nosotros. Y el hecho de que, lo que has dicho, que Extremadura pueda llegar a desaparecer si no movemos el culo, que es verdad, es muy cierto, es muy cierto. Pero es que estamos dentro también de ese macroproyecto global, ¿no? De esos proyectos de globalización, mediante el cual erradicar, digamos, las culturas tradicionales y imponer una única visión, un único punto de vista a través pues, del inglés, de la cultura norteamericana, etc. Y eso es algo que, digamos, las culturas minorizadas debemos luchar. Y sin embargo, en Europa hay países, hay asociaciones que se están moviendo mucho en muchos ámbitos, en el cultural, en el judicial, en el legislativo, para reivindicar lo suyo. Y vemos, por ejemplo, asociaciones en Sicilia, asociaciones en Venecia, que reclaman lo suyo por los cuatro costados
y quieren huir con esa homogeneización que pueda haber dentro de Italia. Aquí en España pasa exactamente lo mismo, vemos regiones y regiones. Pero una vez más, remito a la historia y intentamos analizar las causas de por qué esa no, digamos, no tiene énfasis ni tiene, digamos, no caldea los ánimos como en otros lados. Y en Extremadura pasa eso, que nosotros ya después de tantos años machacando, digamos que tenemos la moral del esclavo, la moral del borrego, y preferimos verlas pasar, porque como parece que nos da igual, pasa lo que pasa. Por eso me ha dado una alegría esta noche que ve gente nueva que se preocupa de todo esto. Entonces, insisto, cuando lleguéis a casa, los nietos, machacar a los nietos, en serio, no os riáis, es verdad. Machacarlo porque es que es el futuro. Es que el futuro es lo que viene detrás de nosotros. Y si detrás de nosotros esa gente prefiere celebrar Halloween y no la calavera Conqui, mal andamos, Bueno, pues si eso únicamente, lo damos por concluido y si queréis saber algo más o establecer un contacto, ahí en la mesa quedo las hojas, tomáis nota y encantado de haber estado un rato con vosotros. Muchas gracias.